Dios los bendiga a todos. Qué bueno es el Señor que nos permite estar reunidos nuevamente por estos medios. Y como bien dijo Gabriel, esperamos que pronto físicamente en la iglesia. Estamos pensando en pronto regresar al culto, comenzando con el miércoles, dado que el toque de queda comienza a las 11 de la noche. Podríamos empezar el culto físicamente los miércoles. Así que estamos evaluando esto. Oremos para que finalmente podamos reunirnos, no sin dejar de seguir transmitiendo desde la iglesia en este caso. Pero estamos evaluando esto, hermanos. Así que de repente nos vemos pronto en la iglesia, si el Señor así nos lo permite. Ya estuve hablando con la directora regional de salud de San Miguelito y me confirmó que podríamos reanudar los cultos siempre y cuando guardando los protocolos que establece la ley. Así que, dicho esto, vamos a compartir la palabra de Dios. Y en esta ocasión, hermanos, quiero hablarles nuevamente, porque se ha hablado muchas veces, tanto nosotros como otros pastores, y es sobre un villano que normalmente está afectando nuestras vidas cristianas. Afecta al mundo, pero el mundo lo ve normal. Pero este villano afecta nuestra relación con el Señor Jesucristo, rompe nuestra comunión con el Señor y no nos permite tener una vida de libertad como debería ser en todo cristiano. Estamos hablando de la lucha contra el pecado. Y la pregunta que yo me hago, ¿quién de nosotros podría levantar su mano y decir, yo no tengo luchas contra el pecado? Yo creo que no hay nadie, porque todos tenemos lucha contra el pecado. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, la naturaleza pecaminosa no fue desarraigada de nuestras vidas. Y desde ese momento, en nuestras vidas se mantienen dos naturalezas, la carnal, la naturaleza a la imagen de Adán, y la espiritual a la imagen de Cristo. Nosotros, cuando aceptamos a Cristo, hemos sido muertos y sepultados con Cristo. Por lo tanto, no deberíamos vivir una vida de pecado. Hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos en él? Pero el problema de todos nosotros es que ahí está esa naturaleza carnal que nos está muchas veces haciendo caer, y muchos vuelven al yugo de esclavitud del pecado y se apartan del camino del Señor. Vamos a ver primero qué nos dice Pablo de este tema en Romanos capítulo 6 y versículo del 1 hasta el 12. Vamos a estar viendo allí. Vamos a ver los primeros 3 versículos. Dice la palabra de Dios: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es enfático. Pablo se hace la pregunta y él mismo la responde. ¿Qué diremos? Somos salvos. Gloria a Dios por eso.
pero perseveraremos en el pecado, a pesar de ser salvos para que la gracia abunde. Somos salvos por gracia. Y él dice de ninguna manera. Pero hay muchos cristianos que fallan en esto queriendo llevar una vida de libertad, pero terminan en el libertinaje, queriendo hacer su voluntad y no la voluntad del Señor, sin entender que la salvación no es una licencia para pecar. Repito, la salvación no es una licencia para pecar. La palabra de Dios dice que la salvación no se pierde, pero el pecado nos hace perder la comunión con el Señor. ¿Cómo vamos a andar en una vida pecaminosa si hemos sido salvos por la muerte de Cristo en la cruz? Nuestras vidas han sido crucificadas con Cristo. El pecado fue crucificado con Cristo. ¿Cómo vamos a andar con una vida pecaminosa? De ninguna manera. Nosotros debemos andar en una vida que agrade al Señor, obedeciendo su palabra y manteniendo una comunión constante con Él. Versículo 4 al 8 dice allí: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Esto quiere decir una sola cosa, mis hermanos. Hemos sido crucificados con Cristo. Hemos sido, nosotros morimos en la cruz con Cristo y resucitamos para una nueva vida. Eso lo que quiere decir es que el hombre viejo ya murió. Ese hombre viejo que se deleitaba en el pecado, ese hombre viejo que pecaba y para él era igual si pecaba o no, ese hombre murió en la cruz con Cristo. Y ahora vive un nuevo hombre. Por eso el versículo 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nosotros hemos muerto al pecado para andar en una nueva vida, agradando al Señor. Somos nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo sabemos de memoria, 2 Corintios 5:17. Pero quiere aplicarlos a nuestras vidas. Hermano, el creyente, el cristiano, no debe andar en una vida de pecado. Si bien es cierto que todos, absolutamente todos cometemos pecado, no debe ser nuestro estilo de vida. El cuerpo del pecado, dice aquí en nuestra lectura, que ha sido destruido. Hermanos, muchas veces andamos de derrota en derrota en nuestra vida como cristianos. Muchas veces no podemos servir al Señor
Porque alguien con una vida pecaminosa no puede ni debe servir al Señor. Por eso tanto se habla del pecado y debemos predicar de esto, porque el pecado está afectando a miles y miles de creyentes en las congregaciones. Ya queremos ser igual a los del mundo y hacer las cosas del mundo. Pero bien nos dice primera de Juan, capítulo 2 y versículos 15 al 17, que nosotros debemos apartar o no debemos amar las cosas del mundo. Nuestra vida debe ser una vida de santidad. Nuestra vida debe ser una vida de ejemplo para los demás, para que otros también, al ver nuestro testimonio, quieran conocer a Cristo, quieran ser salvos. El cuerpo del pecado ha sido destruido, ha sido crucificado y sepultado con Cristo. Y un nuevo hombre es el creyente que anda de acuerdo a la palabra de Dios. El Señor quiere que andemos en una vida de santidad. Pero muchas veces fallamos y le echamos la culpa al diablo. Le echamos la culpa a cualquier cosa. Pero somos nosotros mismos los que no permitimos que la naturaleza espiritual del Espíritu Santo de Dios tome el control de nuestras vidas. Por eso no andamos bien en la vida como cristianos y andamos de derrota en derrota. Miren el versículo 9 al 11 ahí mismo en Romanos 6. Dice la palabra de Dios: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Cristo murió para justificarnos del pecado, para pagar el precio por nuestro pecado. Por eso nosotros debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Cristo. Pero ¿cómo se logra esto? Permitiendo que el Espíritu Santo de Dios tome el control de tu vida y que sea la naturaleza espiritual a la imagen de Cristo la que gobierne tu vida. Solos no podemos. Esta es una lucha que no termina. Pero tenemos al Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Cristo murió por nosotros para pagar por esos pecados. Cristo está de nuestro lado. Así que no pienses que solo podemos vencer el pecado. Pero tenemos herramientas. Tenemos al Espíritu Santo y tenemos a Cristo que está de nuestro lado. Como dice en primera de Juan, capítulo 2 y versículo 1, hijitos, y si alguno cometiere pecado, abogado tiene. Pero esto no nos da libertad para andar en una vida de pecado. Nosotros, con nuestro testimonio, debemos mostrar a Cristo con nuestras vidas. Nosotros, con nuestro testimonio, debemos reflejar a nuestro Señor Jesucristo. Y eso solo se logra llevando una vida
una conducta de acuerdo al Espíritu Santo de Dios. Dice el versículo 12 y 13, no reine, y subráyelo, no reine, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y dice el 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero ¿andaremos en pecado para que esa gracia abunde? Dice Pablo, de ninguna manera. Porque si hemos muerto al pecado, consideremos que ese cuerpo mortal, el cuerpo del pecado, ha sido destruido para que no andemos más en una vida pecaminosa. Cuidado, hermanos, que muchos cristianos ya no parecen cristianos, sino mundanos. Y le hacemos carita al pecado. El apóstol aquí en la palabra nos habla muy claro. Nuestras vidas deben reflejar ese nuevo hombre según Cristo. Un hombre que ande en santidad. Debemos vivir para nuestro Señor Jesucristo. El pecado no debe reinar más en nuestras vidas, sino presentarnos siempre limpios y en santidad. Y cuando yo digo santidad, me acuerdo de lo que dice Efesios capítulo 1 y versículo 4. Efesios 1 y versículo 4. Dice la palabra de Dios allí. Voy a leer desde el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Dice el 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo debemos andar entonces, hermano? Santos y sin mancha delante de Él. Y Primera de Pedro 1:15, versículo muy conocido, nos dice, y voy a leer desde el 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No, aquí dice muy claro, no nos conformemos a los deseos que antes teníamos cuando no conocíamos de nuestro Señor Jesucristo, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir, sed santos. Entonces una vida de pecado no cabe aquí. Es cierto que tenemos una lucha contra el pecado, que vamos a ver más adelante por qué. Pero nosotros no debemos conformarnos con decir, es que estoy luchando. Es que nosotros debemos ser testimonio de Cristo y debemos ser santos porque Él es santo. Y 2 veces nos lo está repitiendo. Efesios 1:4 y Primera de Pedro 1:15. Nuestra vida debe andar en un camino de santidad progresiva. Somos santos cuando aceptamos a Cristo, somos salvos y somos apartados para Dios. Pero ahí comienza el camino de santidad y este camino es progresivo hasta que vayamos en la gloria con Cristo.
Debemos vivir una vida para agradar a nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz por nosotros. No debemos estar sujetos al yugo de esclavitud, ni que el pecado se enseñoree de nosotros. Porque entonces, ¿cómo vivimos para Cristo si andamos en una vida de pecado? Y yo te pregunto, ¿cómo podemos servir a Cristo? ¿Cómo podemos servir al Señor si nosotros llevamos una vida de pecado? Esto no puede ser. La vida del cristiano es una vida de santidad, una vida ejemplar y una vida que con su testimonio otros quieran ser también como nosotros. Pero muchos cristianos están cayendo en estas cosas. Dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Somos libres del pecado. Dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Ahí está el problema. Somos salvos. La salvación no se pierde, pero eso no te da una licencia para andar en una vida pecaminosa. Nosotros tenemos que llevar una vida de santidad. Por eso el apóstol dice aquí en el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que nos obedezcáis en sus concupiscencias. Somos libres, pero no para andar en una vida de libertinaje. Son dos cosas muy diferentes. Miren Primera de Pedro 2:16 lo que nos dice allí. Primera de Pedro 2:16. Dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:16. Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Así debemos andar los cristianos. No como libres y utilizar esta libertad como pretexto para hacer las cosas malas. No, sino como siervos de Dios. Y el siervo de Dios tiene que llevar una vida de santidad, una vida ejemplar. Todos somos siervos. Todos los salvos somos siervos. Debemos estar dispuestos para servir al Señor. Pero si tú andas en una vida pecaminosa, no puedes servir al Señor. Cuidado con esto, hermano. Y eso nos lleva a hablar un poco de esta porción de la palabra de Dios que Pablo nos enseña en Romanos capítulo 7. Una porción de la palabra de Dios que es predicada y requete predicada por muchos pastores. De hecho, nosotros hemos hablado de este tema. Pero siempre hay más que aprender. Siempre hay algo más que aprender en la palabra de Dios. Romanos capítulo 7 y versículo 14 y 15 dice allí la palabra de Dios. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo está diciendo aquí, comenzando con el versículo 14, que la ley no es mala. Hablando de la ley de Moisés, pero la ley reveló la debilidad y la incapacidad del hombre para lidiar con el pecado. Nadie podría cumplir la ley. Solo Cristo la cumplió. Pero la ley revela nuestra debilidad
e incapacidad para vencer al pecado. Dice Pablo, la ley no es mala, es buena, claro, es mandamiento santo, es espiritual, es de Dios, pero ese no es el problema. El problema no es la ley, el problema es el hombre. El problema es el hombre que es pecador y carnal, y que él por su propia condición como hombre jamás podía vencer al pecado. Por eso Cristo vino a morir en la cruz, para vencer el pecado y pagar por nuestro pecado. Aquí en el versículo 15 observamos claramente un conflicto. Hay un conflicto, una guerra entre las dos naturalezas que hablamos en un principio, en la introducción. La carnal, pecaminosa, la imagen de Adán, y la espiritual, santa, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el apóstol aquí, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Hay tres cosas importantes que aquí la palabra nos enseña en este conflicto de las dos naturalezas. Tres cosas para aprender. El conocimiento no es la respuesta para vencer el pecado. El hombre sin Cristo está condenado. No tiene solución. Dos, la autodeterminación no da resultado. Esto es, si usted quiere luchar por sus propias fuerzas contra el pecado, usted no va a poder vencer. Y número tres, y grábelo, porque quizás hay muchos cristianos engañados. Tercer punto, el hecho de ser cristiano no logra desarraigar todos los pecados de la vida de un creyente. El cristiano sigue siendo pecador. Usted tiene que analizar su vida. El peor engaño que podemos llevarnos nosotros es decir que nosotros podemos vencer al pecado o que nosotros no cometemos pecado. O que estoy bien, yo estoy bien, no tengo nada. No hay nada que confesar. La naturaleza carnal nunca la vamos a desarraigar de nuestras vidas, aunque somos creyentes y somos salvos, hasta el día que nos vamos con Cristo. Tenga presente estos tres puntos. Nacer de nuevo, ser salvo, requiere de un momento de fe y el momento más importante en la vida de cada uno de nosotros. Pero ser como Cristo es un proceso que demora toda la vida. Así que todos cometemos pecados. Todos vamos a tener esta lucha, porque solo Cristo fue perfecto que pudo vencer en la cruz. Hay una lucha espiritual, hay una guerra, y nosotros somos el campo de batalla. Cada uno de nosotros, hermanos, somos el campo de batalla entre las dos naturalezas. Cuando vemos aquí cómo Pablo escribe, dice aquí el 17, de manera que, el 16, perdón, si yo lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Esto es más que el grito
de un hombre desesperado. Yo soy carnal, vendido al pecado, dice Pablo. Describe la experiencia de cualquier cristiano que lucha contra el pecado tratando de agradar a Dios por cumplir reglas o leyes sin la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros solos no podemos. Soy vendido al pecado, dice Pablo. Soy carnal. Él nos está diciendo, cuidado. La naturaleza carnal también está en tu vida. Y mientras estés vivo, vas a seguir luchando. Y vas a tener esta guerra en tu cuerpo hasta el día que mueras. Todo cristiano tiene esta lucha contra el pecado. Y si usted trata de hacerlo solo, si trata de luchar solo, usted está perdido, déjeme decirle. Usted necesita el poder del Espíritu Santo de Dios que mora en usted. Usted necesita de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz precisamente para pagar por ese pecado. Nunca debemos subestimar el poder del pecado. Nunca. Nunca debemos intentar luchar contra el pecado con nuestras propias fuerzas. No vamos a poder. ¿Sabe el problema de muchos de nosotros los cristianos? Que nos consideramos demasiado fuertes y pensamos que solo lo podemos lograr. Hermano, yo te exhorto en esta noche, hablando de este tema del villano que mora en nosotros, a que te autoanalices, que hagas un análisis de tu vida y que lo hagas constantemente y veas cuál es tu verdadera condición de cara a nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro punto de comparación. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es nuestra condición de acuerdo al Señor Jesucristo? Y utilice la palabra de Dios como un espejo para que usted se vea y no jamás, nunca vuelva a decir, yo ando bien porque soy cristiano. Este instinto pecaminoso. Y no lo diga, no diga que no. Porque la palabra de Dios en Juan 1:10, primera de Juan 1:10 dice que el que dice que no comete pecado le hace ser mentiroso y la verdad no está en él. Por eso hay que predicar del pecado, hay que estar atento al pecado, hay que ponerse en manos del Espíritu Santo y que nuestro Señor Jesucristo nos ayude a levantarnos para seguir adelante, porque el pecado está latente en nuestras vidas. Cuidado, hermanos. Es una batalla que tenemos constante. La pregunta que yo le hago, ¿conoce usted esa batalla? ¿Ha tenido usted la experiencia de hacer algo malo? Ah, no, hermano, yo no hago nada malo. Y está hablando de su hermano. O está murmurando. O no lee la Biblia. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ya pecó, hermano. Ya pecó. Así que, hermanos, la exhortación, clame a Dios. Clame a Dios, clame al Señor. Pero no clame después de haber cometido el pecado y diga, ay Dios, ¿cómo te he fallado? Clame a Dios antes. Por eso en Lucas dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Muchos pasajes de la Biblia nos advierten esta lucha, hermanos. El mismo Jesucristo allá en Getsemaní
le dijo a sus discípulos que tenían que velar y orar, porque el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Hermanos, cuidado. Dice el versículo 17 al 21 allí: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Dice el 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y mira el 21, así que, queriendo ya hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Aquí vemos en estos 4 versículos el dominio del pecado en la vida de un creyente que quiere luchar contra ese pecado él solo con sus propios esfuerzos. Lo que quiero hacer no lo hago. Hago lo que no quiero, porque el pecado mora en mí. Seamos realistas con nuestras vidas y analicemos nuestras vidas. Y nos daremos cuenta que día a día estamos cometiendo pecado. Por eso, Primera de Juan dice que hay que reconocer los pecados, arrepentirse, pedir perdón constantemente, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está, hermano. ¿Usted cree que ese versículo estuviera allí si el Señor no supiera que cometemos pecado constantemente? No, hermano. El Señor conoce perfectamente las debilidades nuestras. El Señor Jesucristo conoce perfectamente la carne que mora en cada uno de nosotros. Cualquier cosa que hagamos en la carne, es decir, con nuestros propios esfuerzos, sin considerar lo espiritual, no puede vencer al pecado. Entonces lo carnal, la ley del pecado, domina y caemos. Usted y yo no somos suficientes para vencer el pecado que mora en cada uno de nosotros. Hay que apelar a lo espiritual, porque ahora, gracias a Dios, cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal, tenemos la naturaleza espiritual a la imagen de Cristo. Ahí está la naturaleza, pero también está la carnal. ¿Cuál de las dos naturalezas va a dominar en su vida? A la que usted le rinda su voluntad. El pecado es más fuerte que nosotros si queremos hacerlo solo. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo, porque solos somos incapaces de defendernos del pecado. Pero ojo, hay una buena noticia. Cristo ya venció al pecado y Él ha prometido pelear de nuestro lado si buscamos su ayuda. ¿Por qué pelear solo si ya Cristo venció? Necesitamos a Cristo al otro lado. Pero para tener a Cristo de nuestro lado, hermano, tenemos que ser obedientes a su palabra. Permaneced en mí. Ese término, permaneced en mí, lo repite el Señor Jesucristo 4 veces en Juan 15. Permaneced en mí. Y también en Colosenses 2:6 dice: de la manera que recibisteis a Cristo, andad en él. Y esa sí es la forma de vencer al pecado, andando en Cristo y rindiéndole nuestra voluntad a la naturaleza espiritual, a la imagen de Cristo. Miren el versículo 19, lo que nos dice allí: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.
Describe a un creyente que lucha con su propia fuerza para producir una vida agradable a Dios. No ha permitido que la nueva naturaleza domine su vida, por lo cual la vida cristiana es una vida de derrota. No hago el bien que quiero. Si usted anda así, es porque usted no ha permitido que el Espíritu Santo de Dios tome control de su vida. Porque es que usted solo no va a hacer el bien que quiere. Necesitamos del Espíritu Santo de Dios. La nueva naturaleza, la naturaleza espiritual que usted y yo recibimos, no comete pecado, sino que lo aborrece. Y entonces esa parte interior de nuestra nueva naturaleza nos hace sentir pesar y tristeza cuando hemos caído en un pecado. Yo le decía a alguien, dándole un discipulado, si usted cuando cometió un pecado se siente sucio, se siente incómodo, esa es garantía de que usted es salvo. Porque ese es el Espíritu Santo que está incomodándolo, porque usted ha cometido un pecado que ofende a nuestro Señor. Miren el versículo 22 al 24. Dice 22, 23 dice allí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Nota, hermano, la ley del pecado que está en nuestros miembros. Es el pecado oculto que tenemos dentro, que de alguna manera nos está afectando nuestra vida. Es el villano. En estos dos versículos vemos la descripción gráfica de un villano que entra en la vida de un creyente y lo esclaviza. Y ese villano se llama pecado. Nota, hermano, que cuando las personas, los creyentes, los cristianos se desvían, cometen un pecado y un pecado los lleva a otro pecado y otro pecado a otro pecado y los llevan a una vida de perdición, de derrota y una vida de humillación. Cuando una persona, cuando un creyente está sirviendo a Dios, la vieja naturaleza estará allí para tratar de causarle maldad y estorbar su obra. Por eso en Lucas 22:40 nos repite que hay que orar para no entrar en tentación. Ore mucho, lea la palabra, estudie la palabra de Dios y ore frecuentemente, porque la tentación está allí. El enemigo quiere destruir su vida y el pecado es su herramienta. Pero Cristo murió para darnos la victoria. Todo hijo de Dios, no importa el nivel de su vida espiritual, tiene que admitir que en todo momento la vieja naturaleza y el pecado está presente. No admitirlo puede conducirlo a la ruina de su vida cristiana, al desánimo, a la tristeza y al sufrimiento. Cuidado con esto, hermano. Esta es una advertencia. Analice su vida. Mírese a través de las páginas de la Biblia cómo anda su condición espiritual. Hágase un autoexamen y pregúntese, y se lo dejo de tareita en el día de hoy,
Pregúntese cuántas veces en el día de hoy usted ha pecado contra Dios. Y se dará cuenta que tenemos que corregir mucho y tenemos que crecer espiritualmente y darle el control de nuestras vidas a la naturaleza espiritual, a la imagen de Cristo, si queremos vivir una vida agradable delante de Dios. Mira el 24, un grito. Este es un grito desesperado de un creyente. Este no es un grito de un inconverso. Mire lo que nos dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es un grito desesperado. Debido a que el creyente no se libera de la vieja naturaleza, lo que vemos aquí es un clamor. No es un clamor de un incrédulo. Nos expresa lo que siente un creyente cuando es movido a pecado por la vieja naturaleza. Miserable de mí, ¿cómo es que he fallado? ¿Cómo es que he caído? No, hermano, yo no caigo en eso, hermano. ¿Recuerda la última vez que habló de su vecino? ¿O de su hermano? ¿O que miró lo que no debía? ¿O que dijo una mala palabra? ¿O que cogió una de esas rabietas que no agradan a Dios? ¿O que tenía una amargura, o que tiene una amargura en su vida? ¿O que no ha sabido perdonar una ofensa de otro? ¿No peca usted? Cuidado, hermano. Esto no está escrito aquí por el gusto. Hay un villano, la vieja naturaleza, que está afectando nuestras vidas y la va a seguir afectando hasta que nosotros muéramos. Pero la respuesta está a todo este problema que nos plantea Pablo. La respuesta está en el versículo 25. Gloria a Dios por eso. Miren lo que nos dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Porque, hermano, si Cristo no hubiese pagado por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, nosotros iríamos al infierno irremediablemente. Gracias a Dios, porque mandó a su Hijo a morir en la cruz para pagar ese precio que usted y yo no podemos pagar. Por eso Pablo también en Romanos 3, 10 al 12 dice: no hay ni uno bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque de Dios, a la una se hicieron inútiles. ¿Usted es bueno, hermano? La palabra de Dios dice que no hay ninguno bueno. Entonces, por eso tenemos que exhortarle en esta noche a analizar su vida, a mirar su vida a través de las páginas de la Biblia, ponerse a cuentas con el Señor, reconocer sus pecados. Un miércoles de oración. Qué bueno que podamos ponernos cara a cara con el Señor y reconocer nuestros pecados, arrepentirnos y pedirle perdón al Señor por las veces que hemos pecado y le hemos ofendido. Te dejo esta exhortación en esta noche, hermano. Quizás parece duro lo que yo les estoy hablando, pero es la cruel realidad. El hecho de ser cristiano no desarraigó la vieja naturaleza de nuestras vidas. El hecho de ser cristiano no significa que tú no pecas más. Todos cometemos pecado. Lo importante es que lo reconozcas, te arrepientas y le pidas perdón al Señor. Que Dios te bendiga.